En las elecciones seccionales se medirán las fuerzas políticas. El correísmo busca sobrevivir a las rupturas y, creo, sostener su caudal electoral. En Quito se replantean los liderazgos, mientras que Guayaquil se prepara para la salida de Jaime Nebot. En las próximas semanas subirá la calentura electoral. Los partidos y movimientos políticos comienzan a tomar posiciones de cara a los comicios seccionales del 24 de marzo del año entrante. No es un hecho menor que por primera vez en 19 años Jaime Nebot no sea candidato para la alcaldía de Guayaquil, multiplicándose las opciones para sucederlo. O que los problemas del municipio de Quito obliguen a Mauricio Rodas a pensar si le conviene o no buscar la reelección. Todo esto en medio de un oficialismo fraccionado, donde la disputa entre correístas y morenistas marcará el destino de las 221 alcaldías y 23 prefecturas. Ahora empieza Políticamente Correcto. Hoy nos acompañan Osvaldo Moreno, politólogo, consultor especializado en campañas electorales. Ana Karina López, periodista política y articulista, coautora del libro El Séptimo Rafael. Y Luis Verde Soto, sociólogo, articulista y catedrático universitario. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy tendremos un programa prospectivo, pues el 14 de mayo del 2019, es decir, en exactamente un año, asumirán en el Ecuador los nuevos alcaldes y prefectos del país. En las próximas semanas conoceremos las primeras definiciones estratégicas, pues se trata de un proceso electoral que será inédito por algunos factores. Claudia. Las elecciones del 2019 marcarán el futuro de todas las organizaciones políticas en esta etapa crucial del poscorreísmo. En el 2014, Alianza País tuvo un mal desempeño electoral. Aunque logró 68 alcaldías, perdió en las 10 ciudades más pobladas del país, como Guayaquil, Quito, Cuenca, Santo Domingo, Ambato o Portoviejo. Solo captó una, la de Durán, en la provincia del Guayas. El correísmo también se llevó 10 prefecturas, pero las de peso como Guayas, Pichincha y Manabí apoyan ahora al presidente Lenín Moreno, luego de que se produjo la ruptura con el correísmo, que ahora ha conformado el movimiento Acuerdo Nacional. Carlos. ¿Esa crisis de Alianza País sin duda incidirá en el desempeño de los otros partidos? El socialcristianismo tiene el reto de retener la alcaldía de Guayaquil y recuperar la prefectura del Guayas, pues Jimmy Jairala no podrá ser candidato de nuevo. El Partido Social Cristiano también querrá mantener el control en el Oro y proyectarse hacia otras provincias donde antes tenía presencia política. El desafío también es para Creo, que debe consolidarse en Guayaquil, Quito, Loja, las provincias de Sierra Centro y la Amazonía, que le dieron una buena votación en las elecciones presidenciales del 2017. Por eso Creo hoy es la segunda fuerza política a nivel nacional. Claudia, hace 4 años despuntaron otras fuerzas políticas. ¿Qué pasó con ellas? Suma de Mauricio Rodas logró las alcaldías de Quito, Manta y Portoviejo y las prefecturas de Pastaza y Bolívar, pero tendrá que retenerlas para sobrevivir. La otra fuerza es Avanza, el partido de Ramiro González, hoy destruido, que captó 34 alcaldías como Santo Domingo, Ambato e Ibarra, y la prefectura de Imbabura. Pachacutic en estas elecciones deberá mantener el control en Cotopaxi, Orellana, Morona Santiago, Zamora Chinchipe y volver a conquistar Chimborazo tras su división interna. Y en Azuay veremos si el movimiento de Paul Carrasco se consolida una vez que deje la prefectura. Carlos, seguimos contigo. Gracias, Claudia. Luis Verde Soto, partamos de una hipótesis. ¿La crisis de Alianza País va a cambiar el panorama electoral seccional que se avecina? Yo creo que es tremendamente importante lo que ha ocurrido en el Ecuador en los el último año. Es decir, esta será la primera elección en la cual asistamos sin un partido dominante. Se ha desmoronado el partido hegemónico, aquel que virtualmente excluía, además por la contabilidad electoral, a los otros, y ahora tendremos la posibilidad de que a nivel local se desplace la lucha contra el autoritarismo. Primero que... Pese a ver que todavía hay ciertos acercamientos, ciertas votaciones conjuntas entre morenistas y correístas, ¿sí podremos ser categóricos al decir que se dividió Alianza País como tal? Sí, yo creo que se van a presentar, pese a que hayan convergencias de otra índole, se van a presentar de modo diferenciado por un lado, y lo que es claro, a nivel nacional, ni uno ni otro, ningún partido en el país supera el 6% de adhesión. Consiguientemente estamos haciendo por primera vez al cabo de 11 años una elección competitiva o que puede tener condiciones para hacerlo. Este es el dato más importante de la política ecuatoriana para los siguientes años. ¿Y qué partidos fuertes son los que protagonizarán?
imagino que Alianza País... Mira, todos los partidos que tienen legalidad nacional van a ser importantes. Recuerda tú que como elección local, sin embargo, aquí participan 800 partidos locales de carácter parroquial, partidos cantonales, partidos provinciales, y tiene una particularidad más de esta elección, pues tienes tú la elección de los miembros del Consejo de Participación Transitorio, que va a obligar a los partidos nacionales a estar presentes en el conjunto y asociar las elecciones locales con la elección nacional. Esta es una particularidad que puede distorsionar un poco la elección local. Y en ese sentido, Ana Karina López, con un Correa debilitado, como más o menos lo presenta Luis Verde Soto, ¿se puede decir que Moreno será ese gran elector en estas elecciones? Yo la verdad es que no creo que Moreno sea el gran elector de este periodo. Creo que este rato, 10 años después, estamos a foja cero, o sea, pasamos de un sistema representativo a un sistema de semidemocracia directa con el Consejo de Participación. Ahora estamos volviendo para atrás, no sé, igual de un país que creía en los jóvenes como la fuerza renovadora y que nos dimos con la piedra en los dientes al saber que la juventud es un estado, más no una virtud. Así es. Y estamos yendo, ahora, si tú te regresas a ver quiénes son las figuras, nuevamente son las figuras, digamos, con experiencia. O sea, que te generan una suerte de nostalgia. De nostalgia, sí. Ya no nos vamos, los jóvenes que ya no son tan jóvenes, ¿no es cierto? Sí. Tenemos a Juan Sebastián Roldán, a María Paula Romo, que ya están pasando a ser sub-40 adultos, claro, sí. Adultos. Entonces, no veo por qué tendría que ser el gran elector. Él no maneja el país. Pero en este país la lógica de gran elector todavía cuenta en algunos casos. ¿Quién será? ¿Será Nebot solo en Guayaquil o Nebot en todo el país? Puede ser. Sí, yo creo que Nebot en su bastión que ha sido siempre Guayaquil, donde tú ves sus límites, sus niveles de popularidad han sido estables y muy buenos. Y aunque luego vamos a hablar de la situación de Quito, pero en Quito, ¿quién podría ser un gran elector? ¿Moreno o no? No, yo de verdad no creo que Moreno sea el gran elector, porque no creo que él ni siquiera maneja Alianza País. Este rato no sabemos qué es Alianza País. Es este movimiento que fue hecho por movimientos y que ahora se ha desplazado, ¿no es cierto? No, hay unos morenistas, unos correístas, entonces ¿por qué sería el gran elector? Quito este rato está realmente con muchas cabezas y disperso, ¿no? Perfecto. Osvaldo Moreno, ¿las opciones de poder para otros grupos está más despejada ahora que Alianza País ha perdido esa hegemonía? ¿O ya no hay ese pretexto de hegemonía? Bueno, gracias por la invitación. Primero hay que determinar la lógica de una elección seccional. El ámbito nacional termina siendo colateral. Estamos hablando de que son dinámicas totalmente distintas, de la construcción de mensajes. Si usted hablar de libertad, totalitarismo, etcétera, a la gente se le va a dormir. La gente en temas locales se preocupa de sus temas de vecinos, impuestos prediales, parques. No es una dinámica, digamos, que puede ser en el ámbito ideológico o en ese conflicto que hay entre correístas y anticorreístas. Desde mi perspectiva, el ámbito de la estructura, porque este país no tiene estructuras políticas nacionales como puede ser el PRI, el PRD, terminan siendo coyunturales, salvo movimientos políticos de ámbito regional, como lo tiene Nebot muy bien establecido, al menos en el ámbito local en Guayaquil, con el caso de Quito, que bueno, yo creo que está para cualquiera. Este tipo de elecciones tienen un ámbito total y absolutamente de matiz, de vecinos. Ahora, el hecho de que apunta Luis Verde Soto en el sentido de que va a haber también elecciones para los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. ¿Esa no le vuelve una elección un poco más nacional? Si bien no van a participar partidos, sí, pero puede haber como una sintonía, claro, entre las dos fuerzas. Lo que pasa es que casi siempre los asesores, los analistas, la prensa, y lo digo con mucho respeto, vivimos en una burbuja, es lo que se llama la opinión pública. No siempre lo que hablamos en estos programas, en la prensa, en los análisis y en las conferencias es lo que la gente en su mesa discute. El tema sí definitivamente va a ser un tema de, sin duda alguna, que va a involucrar a los políticos, porque van a tener que estar presentes. Por ejemplo, Creo tiene que apuntar a una de las joyas de la corona, que es Guayaquil, Quito, Cuenca, o va a tener problemas graves. Pero si usted le pregunta a un ciudadano de a pie que vive en cualquiera de los casi 300 cantones de la patria, donde va a haber 300 elecciones, donde la gente va a votar por sus vecinos, por personas, yo le aseguro que explicarles primero cómo van a votar en una papeleta que hasta ahora apunta que va a haber 400 candidatos, va a ser mucho menos importante de quién va a ser su vecino, que es una persona. Porque el poder local, el poder seccional, es el espacio de poder más cercano. Es más fácil protestar frente a mi municipio que venir a Carondelet. Pero en ese sentido, Osvaldo Moreno, Alianza País logró mantener algunas redes de poder desde muy bajas, desde con muy abajo, con el aparato gubernamental. Sin duda. Pero si es que hay una crisis ahí, ¿esas redes quedan cautivas para otras fuerzas políticas, para otros caciques? ¿O cómo entender eso? Tal fue
A ver, hay dos temas con el correísmo. O sea, tal fue la lógica de lo que les manifiesto, que los resultados de elecciones nacionales versus la última elección seccional no tuvo nada que ver con los resultados que sacaba el correísmo a nivel nacional en una elección de ámbito parlamentario, que es una elección con características totalmente distintas, insisto. Pero sí asimiló un golpe político Rafael Correa en las elecciones del 2014. Sin duda que sí. Perdió casi todas las grandes ciudades. Pero eso reafirma el hecho que le digo, que la lógica local es totalmente distinta a la lógica nacional. ¿No había un voto castigo al oficialismo como tal? O sea, sí, no, tal vez en las grandes ciudades, pero al finalmente, cuando usted vota en una elección local donde está votando por su vecino, por su problema, por el parque, por el impuesto predial, por la basura, por la casa cuna, por los temas locales, si usted va a hablar de política exterior, insisto, de liberalismo, del socialismo, de Hayek, de Marx, de libertad, de totalitarismo, la gente se le va a dormir. La gente tiene una preocupación más cercana, que es cómo le arregla la calle el de al frente, y no le importa que sea comunista, de centro, liberal, etc. Siempre hay una cierta diferencia con lo que se plantea. Y la cierta diferencia es de que si miramos la trayectoria de las elecciones locales respecto a las nacionales, siempre la elección local tiene un referente que es los mayores o menores vínculos con el gobierno nacional. No hay alcalde, ni prefecto, ni miembro de una junta parroquial que no soporte el soborno económico del gobierno nacional. Entonces ahí hay una referencia que hace nacional por la vía del clientelismo a esta elección. Creo que es la primera cosa importante a sostener. La segunda es de que cuando vivimos una avalancha de recursos con la que vivimos la década pasada y una avalancha de un clientelismo nuevo, más tecnocrático, más de carácter del Ejecutivo, esta modalidad también cambió. Y recordemos que se produjo un hecho sorpresivo en la elección pasada. Ganó Avanza. Avanza era un partido intermediario del clientelismo moderno de este país. Ya no el clientelismo local a que te refirió Osvaldo, como el señor que llega con el vecindario y con canchas de vóley y pelotas de fútbol. Ahora hubo un clientelismo mucho más grande, que era un presidente que regalaba puentes, era un presidente que regalaba carreteras, y por esa vía se introdujo el intermediario. Y ese intermediario fue el partido Avanza. Ahora hay que ver si es que hay otro partido que quiera representar o que pueda hacer lo mismo. Pero mira, Ana Karina, eso es interesante porque hay unos grandes bastiones que están medio huérfanos. Pueden ser las 34 alcaldías y la prefectura de Avanza, e incluso las mismas de Suma, si es que las crisis en Manta, en Puerto Viejo, en Quito, no les dan a ellos la posibilidad de una reelección. O sea, yo estoy de acuerdo con Luis en el sentido de que sí, las elecciones locales, no de los pequeños cantones y todo esto, pero son un reflejo de lo nacional, ¿no es cierto? Nosotros cambiamos incluso de un sistema que estaba hecho con el COTAD y con todas las leyes, que volvimos a recentralizar el país, ¿no es cierto? Con Correa. Y y todo funcionaba a partir de lo que antes era el pequeño clientelismo provincial que se manejaba con Correa, y con las nuevas leyes pasaron a ser centrados nuevamente en esto. Ahora el partido ya no tiene la plata que tenía, ni los intermediadores como Avanza, entonces yo creo que sí son definitorios, ¿no? Okay. Nos vamos a un primer corte comercial. ¿Y cuál es la situación de las ciudades más importantes del Ecuador, Quito y Guayaquil? Lo analizaremos en la mesa de Políticamente Correcto. No se desconecte de la señal de Coavisa. Seguimos en Políticamente Correcto. Ana Karina López, toda esta renovación que ha anunciado el gobierno en las últimas horas, cambiar de gabinete, como que reinventarse para el 24 de mayo, ¿tiene en cierta forma la misión de prepararse para las elecciones seccionales? No creo, no me gusta adivinar, pero yo creo que este rato lo que necesitan, tú mismo comentabas sobre el tema de la bajada en las encuestas. Yo creo que sí necesitan refrescarse un poco. Además es lo clásico, ¿no es cierto? Llega el primer año tienen que cambiar. Yo no sé qué ajustes estarán haciendo en las provincias, pero este rato, ¿con quién cuenta? Por ejemplo, ¿con quién cuenta en Quito? ¿Con quién cuenta en Guayaquil? El gobierno, no sé. Entonces, pero tiene un poder clientelar que le puede servir como para tejer alianzas. Y ahora que está subiendo el precio del petróleo va a tener un poquito más, ¿no es cierto?, de movilidad, porque se habían quedado sin plata. Oye, Osvaldo Moreno, el presidente Moreno tiene este momento la fuerza política o en el radar político la necesidad de amasar alcaldías y prefecturas, es decir, pensar en un gran proyecto a largo plazo como sí lo pensó Correa. Bueno, a mí Moreno se me parece mucho a Palacio, me parece más un presidente de transición, no veo
que tenga un rol de conductor, digamos. Eso está al margen de la administración o la gestión, como lo podía tener Correa, Febres Cordero, etcétera, estos personajes polémicos que generan mucha discusión. Me da la impresión de que Moreno como tal no es un presidente que está en una campaña permanente de reelección, ni encabeza un proyecto político, no es conductor. De hecho, Alianza País era eso. Hoy día es Alianza País, mañana es Maná, mañana es Alfarista, pero siempre será el movimiento Rafael Correa. Pero yo insisto y reitero, aterrizándolo al ámbito local, y yo no me refería al tema de que no tenga influencia, obviamente el aparato estatal juega, es el tema del mensaje. La materia prima para ganar un proceso electoral es el mensaje, y la construcción del mensaje, a eso me había yo dirigido, tal vez en la difusión, que es lo que podría aportar un gobierno central, no tiene nada que ver generalmente con la temática local. Un ejemplo de eso, elección Quito 2014, Correa estaba en sus picos de popularidad en esa elección, tenía sobre 60%, y sin embargo perdió la alcaldía de Quito a pesar de que salía cada 2 minutos hasta llorando, haciendo pucheros, pidiendo que voten por Barrera. Entonces, en ese contexto, me da la impresión a mí que al no haber un proyecto político o un partido de gobierno fuerte, digamos, consolidado, podría pasar muchas cosas dentro de las provincias y van a haber muchas alianzas y hay espacios donde no se puede redundar. Yo no me imagino, por ejemplo, en Guayaquil, un candidato del correísmo, un candidato de leninismo, un candidato de Jairala, o sea, terminarán de alguna manera coexistiendo, que no es lo mismo que convivir en muchas plazas electorales. Luis Verde Soto, un gobierno que se someterá al plebiscito de las elecciones de medio periodo, como le ocurrió a Febres Cordero, le ocurrió a Durán Ballén, incluso al propio Correa en el 2014, le obliga a que las decisiones que está tomando ahora de reinventarse, de buscar quizás nueva gente en su gabinete, ¿tiene un cierto interés electoral o no? Yo creo que la renovación de gabinete probablemente no la tenga, pero sí creo que es la oportunidad para el gobierno nacional de entender una relación con lo local y de entender una relación con esta evaluación de medio periodo. Esto implica que el gobierno tiene una opción, que es jugarse una en todas y cada uno de los cantones y en todas una de las parroquias y ser medido con una vara común al resto de partidos, o tomar una posición un poco más inteligente, que es la de amparar el conjunto de la elección local y hacerlo sin ser sometido a la vara de la medida de los otros. ¿A qué me refiero en concreto? En Guayaquil intentar derrotar al Partido Social Cristiano es un absurdo. Un absurdo de primera instancia, dado que primero camina en las encuestas, pero sí puede lograr niveles de alianza en torno a lo local, vinculando con lo nacional. Y en Quito también lo propio, cobijar a este conjunto de actores que están apareciendo en este rato puede ser la mejor manera de entrar a responder al espíritu que está presente en los quiteños, que es una renovación de la alcaldía con profundidad. Lo propio va a pasar en Cuenca, y es un reto para ellos de tratamiento de Cuenca. Consiguientemente, yo creo que de pronto el tema no es dejarse medir, el tema es tratar inteligentemente. ¿Se puede pensar que ante un poco esta distancia o esta poca fuerza que puede tener Moreno como un partido y su partido para lograr conquistar más plazas electorales, como así decía Correa, la revolución alfarista, que el grupo Maná de Correa ahora, ¿puede ganarle espacios al morenismo en estas elecciones si ellos supuestamente tienen el olfato, no sé, esa mística de hacer campañas? Si ellos se piensan a sí mismos de una medida, que una competencia aparte entre los dos, efectivamente, seguramente fracasan los dos. O sea, se neutralizan. Los dos, y van a fracasar porque van a emerger por los costados una cantidad de fuerzas locales. Evidentemente las fuerzas locales son las que más priman ahora, ¿no es cierto? Y los partidos restantes van a lograr hacer alianzas nacionales que tienen cariz local y renovar las alianzas locales también con referencia nacional. Yo creo que en eso ellos pueden cometer el mejor error, mejor me refiero para el país, en el sentido de que se ha desplazado hacia el escenario local la restitución de esta forma autoritaria, es competir entre ellos. Esa competencia entre ellos está destinada al fracaso. Lo que sí te estaría es más bien cómo manejas posiciones inteligentes en las que pueda haber una posición interesante, que es cómo renovar el liderazgo local. El momento en el cual tenemos nuevas reglas electorales, también se renueva el liderazgo local forzosamente, al no haber reelección permanente. Pero lo que hemos visto, Ana Karina, a lo largo de todas estas elecciones, no solo en la etapa correísta, es que más bien los caciques regionales como que tienen una facilidad como para traspolarse a otros partidos y jugar con diferentes camisetas. ¿Crees que eso va a pasar esta vez? Yo creo que sí. O sea, ha pasado siempre toda la historia y desde el 78 mismo, diríamos, cuando había unos candidatos, unos líderes locales que necesitaban un partido y se pegaban al partido en función de lo coyuntural, ¿no es cierto? Por eso, y los partidos necesitaban de estos líderes. Por eso fue un poco desprestigiado todo el sistema de partidos, ¿no? Porque eran claro, advenedizos eran simplemente unas maquinarias. Claro, era una conveniencia instrumental, digamos. Entonces, ¿por qué no hacer así? Ahora, hablando del tema, ¿qué pasa si es que
no sé, digamos que Maná lanza un mega candidato en Guayaquil como Rafael Correa para Bueno, de para momento ha las dicho que no quiere elecciones. lanzarse. Eso cambiaría totalmente el tablero. Pero sin Estado, sin ese dinero que le daba el Estado para hacer De todas campaña. formas, no te olvides que él tiene un buen capital político en Guayaquil, que los guayaquileños sabían que contaban con el uno y con el otro. No es una cuestión de izquierda o derecha en eso, ¿no es cierto? Había un discurso que a los guayaquileños les convenía de ambos lados. O sea, si tú hablas, hay mucha gente que está con Nebot y está con Correa. Bien, Osvaldo Moreno, ¿y los caciques en este momento son los que responden a esas necesidades que tú planteas en tu análisis, es decir, de interpretar mejor el mensaje que necesita la gente para poder ganar? Por supuesto, o sea, no necesariamente quien tiene un banco o el aparato estatal puede ganar una elección, y eso nos ha demostrado la historia. Si no, Alvarito Noboa, el señor Lasso, el mismo Barrero había ganado una elección, ¿no? En una elección de este tema es importante lo que comentaba la compañera contertulia, la carencia de institucionalidad, de que tenemos alguien que ha estudiado años eso en nuestro país, al no haber un sistema de partidos, o al menos al ser atípico, presa del populismo, lo que usted quiera, casos que pasa con los jóvenes, por ejemplo, en nuestro país un joven entra a un partido en primer año de universidad y cuando se gradúe es posible que ya no existe ese partido, precisamente ante esa fragilidad. El 80% de la clase política, de los líderes seccionales han militado en el 100% de los movimientos políticos, y alguna vez en un curso que dictamos con una organización para alcaldes, yo siempre les manifestaba, síganse cambiando de partidos, no importa, lo que importa es servir a la gente, porque ese es el Ecuador. No es un tema de criticarlo, no es un tema de juicio de valor, es una descripción. Y en ese sentido creo yo que definitivamente el tema local tiene unos matices totalmente distintos a lo que podría tener la dinámica nacional. Con esta reflexión nos vamos a un siguiente corte comercial. El municipio de Quito ha tenido una administración crítica. Después del corte lo analizaremos. Siga con la señal de Coavisa. El debilitamiento del municipio de Quito preocupa a muchos sectores que ven en las elecciones del próximo año un espacio para reflexionar sobre el modelo institucional que requiere la ciudad y con cuáles actores ejemplares podrían impulsarlo. Claudia. Recordemos que Mauricio Rodas derrotó a Augusto Barrera de Alianza País con un fuerte discurso anticorreísta, pero una vez en el cargo mantuvo una posición política ambigua. Bajó su enfrentamiento con el correísmo y en los diálogos preelectorales se acercó a Jaime Nebot y Paul Carrasco, aunque finalmente se alió a Guillermo Lasso, lo que le permitió tener presencia en la Asamblea Nacional. El municipio ha mostrado problemas de corrupción, gestión e ingobernabilidad. Veamos. En enero del 2017, Mauro Terán, empresario y asesor del alcalde Mauricio Rodas, fue detenido por presunta defraudación tributaria entre el 2012 y 2016. Finalmente, fue declarado inocente. Otro tema que también salpicó al municipio fueron los supuestos sobornos de Odebrecht, que impulsaba la construcción del metro. El pedido de archivo de esta investigación está en el despacho del fiscal general. Además, hace varias semanas estalló una red de sobornos en el municipio de Quito por la regularización de taxis informales y las compensaciones al transporte en buses. El caso movió unos 80 millones de dólares. Los concejales Eddie Sánchez y Sergio Garnica fueron involucrados. Por otro lado están las críticas a la gestión de Rodas. Aunque su proyecto principal, el Metro de Quito y varias obras viales se ejecutan dentro de los plazos previstos, la política de movilidad ha sido un punto débil. No se concretó el proyecto de Metrocables. El plan de subsidio a los pasajes de transporte público no calmó las protestas de ese gremio, mientras que las calles de la ciudad necesitan un plan integral de repavimentación. El aumento del impuesto predial, en algunos casos hasta un 300%, generó molestias al punto de que el alcalde dispuso la revisión del 84% de catastros. También está la molestia ciudadana por el colapso del sistema de recolección de basura, que dejó a muchos barrios abarrotados de desperdicios en las calles. En el campo político, el Concejo de Quito sufre una crisis interna. El fraccionamiento de los grupos de apoyo al alcalde, así como las diferencias internas en Alianza País, han detenido la gestión del cabildo. Ahora la mitad de los concejales quiteños son independientes. 12 ediles exigen la renuncia de Rodas,
mientras que el Tribunal Contencioso Electoral, en un inesperado fallo, dio luz verde para la recolección de firmas por la revocatoria al alcalde, a menos de un año para que termine su periodo. La crisis en Quito vuelve necesario que emerjan nuevos liderazgos. Pero, ¿cuáles son los nombres que suenan para la alcaldía de Quito? Por un lado está el mismo alcalde Mauricio Rodas por Suma, quien puede optar por la reelección. Por otro lado, y sin una fuerza política clara, está Juan Zapata, actual secretario de Seguridad del municipio. Sin embargo, se conoce que Creo está en conversaciones. Por ese mismo partido, Diego Salgado, ex asambleísta, presentó su precandidatura. En esa ala también suena el nombre del ex candidato a la vicepresidencia, Andrés Páez. Sin embargo, no hay un pronunciamiento oficial. Por Alianza País, el asambleísta Jorge Yunda podría concretar su ofrecida candidatura, mientras que hay 3 exalcaldes sobre los que se han comentado posibles candidaturas: Paco Moncayo, Roque Sevilla y Augusto Barrera. Sin duda, muchos rostros, pero aún nada certero. Carlos. Bien, Claudia. Luis Verde Soto, ¿con las elecciones del próximo año se solucionará el déficit político que vive la capital? Esperemos que sí. Hay que tener esperanzas de que se responda a los anhelos de la ciudadanía en base a determinados patrones que ha tenido Quito. Un primer patrón de Quito es buenas administraciones, y en este caso, ante administraciones deficitarias como la que tenemos en la actualidad, existe una reacción ciudadana que demanda aquello que tiene en su memoria, aquello que ha sido la experiencia más reciente de administraciones solventes. Pero Osvaldo Moreno le dirá que basta con que haya un candidato que sepa comunicarse con la gente y que le sepa resolver los problemas más inmediatos para no meterse más en cosas más amplias o políticas. No, yo no comparto ese criterio. Yo creo que en Quito existe una cierta capacidad de discriminación que permite que un porcentaje muy importante. Quito es la ciudad con una fortaleza de clase media mayor en el Ecuador, y la clase media tiene justamente esta capacidad de difundir valores democráticos, de ensamblajes administrativos más amplios. Entonces yo creo que Quito, lo primero que tendremos es una respuesta del conjunto de la ciudadanía sobre la necesidad de retomar una vía de buenas administraciones. Creo que tendremos adicionalmente la necesidad en Quito de encabezar curiosamente un movimiento de ponernos a la recentralización que ha vivido Ecuador en la última década. Yo lo último que veo es que haya realmente una fuerza en Quito cívica que trate ya de debatir sobre lo que necesita la ciudad. Eso es el gran déficit que yo encuentro, porque candidatos a alcaldes van a haber muchos, pero yo no veo que ahí exista una gran unidad de universidades, de cámaras, de sectores barriales que digan, a ver, queremos esta visión para la ciudad. Yo tengo la impresión de que van a volver a montarse aquello que siempre está latente en la ciudad. Recuerda tú que Quito es una ciudad donde la trama social fue deshecha. El correísmo deshizo la trama social. El caso más evidente, ¿no es cierto?, es de que los quiteños ya no organizamos ni nuestras fiestas de la ciudad, las organiza el municipio. Entonces, lo que hay que hacer es renovar esto. Y en esta renovación, yo pienso que las cámaras, las universidades, viejos asentamientos territoriales, grupos que generan opinión, están ya preocupados por la ciudad. ¿No es muy poco tiempo ya para ponerse recién a organizar eso? Evidentemente, frente a las necesidades es poco tiempo, pero sí yo creo que está un espíritu general en la ciudad, sobre todo un espíritu general para recuperar una característica que es Quito, que dejó pendiente los temas de su autonomía, los temas del estatuto autonómico, dejó pendiente los temas de su organización como pionera territorial, y esto... Y la capacidad de poner una agenda política ante el país. La tiene, yo creo que tiene que poner todo lo que implica detener a la recentralización del país, y además los otros temas relativos a la gestión municipal. Osvaldo Moreno, entonces hoy hay una agenda muy clara política, de agenda nacional, que se debe debatir en Quito, y también solucionar obviamente los problemas internos de la capital. No, sin duda. A ver, la visión que puede tener y que debe tener la academia, por supuesto, es importantísima. La visión que uno tiene por sus vecinos, por la burbuja en la que uno vive, por Twitter, todo es válido en un proceso electoral. Lo que no varía en Quito, en Nueva York, en Asunción, en Atuntaqui, en Guayaquil, es la metodología, el rigor que lleva un proceso electoral como tal. Quito tiene un gran problema. Al margen de que es una ciudad patrimonio cultural de la humanidad y maravillosa, no porque sea nuestra capital, no pone un liderazgo. Por lo menos un alcalde de Quito, desde Maguad, no se sienta en el sillón presidencial. Y hace mucho tiempo, desde Maguad ha pasado algún tiempo, ya no es la antesala de la presidencia de la República. Y eso genera un problema, ¿no? Porque finalmente tú ves los dos grandes actores nacionales, creo que fueron durante los 10 años del correísmo, Nebot, digamos lo más parecido a un... Pero Paco Moncayo quiso ser presidente de la República, de hecho fue candidato. Y ya vio cuánto sacó. Y Rodas también quiso ser, se imaginó con ser un candidato presidencial. Candidatos pueden haber de las 24 provincias de la patria, pero hay un detalle, o sea, lo que no va a variar
sin perjuicio de lo que salga, lo que publican los periódicos, etc. Lo que no va a variar es el rigor y la metodología que va a tener una elección como cualquier elección seccional. Al ser Quito una elección local, hay temas que usted nombraba, que el profesor, que son muy valiosos, el tema de los símbolos, el tema de las traiciones. Quito fue despojado de ese tema que lo organizaba la ciudad. Entonces, el candidato que hable de la libertad, el totalitarismo, etcétera, el que sea, que logre apoderarse de esos símbolos, que logre dentro de los electores crear ese vínculo, porque el voto es como el amor, es totalmente irracional, hay un vínculo incomprensible que usted no entiende, que hace ver en personas cosas que no ven el resto. Entonces yo creo que en esta ciudad no es como Guayaquil, donde la vara es bastante alta, ¿no? Cintia Viteri es la favorita, sí o sí, hay que determinar quién va a ser el retador. Acá en Quito, desde mi perspectiva, está para cualquiera. Ya, Ana Karina López, el candidato Rodas debe reelegirse como candidato a la alcaldía de Quito. Bueno, eso tenía que preguntar a él, pero yo creo que no, ¿no? Básicamente sus cifras... Él puede hacerlo, ¿no es cierto? Él Tiene puede la opción hacerlo, porque pero es un solo él- periodo el que ha estado. Yo creo que él fracasó, por ejemplo, en esta idea de que los jóvenes iban a tomar el poder. Si tú te pones a ver, cuando había las grandes crisis políticas nacionales, comenzaron a surgir las alcaldías. Acuérdate, el ejemplo era primero Quito, porque acuérdate cuando cogió Paz, o sea, cuando terminaba Paz su periodo, mandó a todos los funcionarios a Guayaquil. Los altos funcionarios fueron a asesorar a Guayaquil, que estaba saliendo de su gran crisis, cuando era alcalde Febres Cordero. Sí, exactamente. Sí, ¿no? Y después se hablaba, bueno, vino la alcaldía de Nebo, la alcaldía de Magua, que eran alcaldías que surgían y funcionaban bien a pesar de que el país estaba en respondían crisis. a las crisis, ¿no? Y no nos olvidemos de Cotacache, por ejemplo. Ajá. O la de Loja en sus mejores tiempos. Y también la de Otavalo, ¿me entiendes? O sea, eran ciudades que se movían a pesar de la crisis, y aquí, en cambio, Rodas nos ha mandado justo en el camino inverso. O sea, cuando más plata hubo, cuando hubo disposición de hacer cosas, nosotros caímos en la más grande crisis de administración de la Rodas un ciudad. poco se apartó de la política nacional porque quería servir a la gente. Ese fue Yo un creo que mensaje no, que no. coincide un poco con la lectura que puede tener Osvaldo Moreno. Yo creo que él no Pero se ¿para qué se lo apartó. eligió? O sea, yo creo que él no se apartó porque él siguió el flujo de la política nacional. Él simplemente, que no haya confrontado, no quiere decir que no esté con el flujo de la política nacional. Ponte a ver justo en los escándalos que ustedes estaban hablando de Odebrecht, de todo eso estaba relacionado con la política nacional. Lo que él no supo es ser el líder de la ciudad en lo político y en la administración. Luis Verde Soto, de la ¿el ciudad. Consejo de Quito como entidad nos queda debiendo a los quiteños? Creo que no se ha reestructurado todavía la idea de consejo en el país. Ahí tenemos una deuda institucional muy seria. En retorno al municipio hay varias deudas, pero una de ellas es la de la relación entre consejo y ejecutivo municipal. Normalmente en los países se reproduce en el nivel intermedio y en el nivel local, se reproduce la relación entre un ejecutivo y un legislativo con relativa independencia, pero en el caso ecuatoriano nosotros apostamos siempre a que al repetir la autoridad ejecutiva, el ejecutor municipal, el administrador municipal como presidente del Consejo Legislativo, lográbamos optimizar las capacidades administrativas. Esto, en cierto modo, ha hecho crisis. Ha hecho crisis frente a los temas de corrupción, ha hecho crisis frente a los temas de representación local, y es necesario que volvamos a pensar un Consejo Legislativo, municipal y local independiente. Y tomando un poco la palabra de Ana Karina López, que ella decía que cree que Mauricio Rodas no debería pensar en la reelección, sino que más bien encauzar la alcaldía en su tramo final. Pero no deberíamos también pensar en que el Consejo de Quito, los concejales actuales, no deberían tener en este momento la posibilidad de candidatizarse un poco por respuestas al mismo pueblo capitalino. El legislador municipal viene de una tradición cívica en la cual supuestamente no hacía política, y la realidad es de que la conformación de la política local hace también de estos agentes activos políticos. Entonces lo que tienes tú en este caso último, yo creo que lastimosamente estamos ya enfrentados en un túnel en el cual no hay posibilidades mayores de rectificación. Tienes una necesidad actual del alcalde de contar con un respaldo frente al siguiente periodo, donde va a haber evidentes cuestionamientos de su gestión. O sea, tiene que blindarse para Tiene el que futuro. blindarse para el futuro. Y lo mismo te va a pasar de algún modo pasa con el partido de gobierno, pasa con el partido de Correa. Ellos quieren necesidad de tener un testimonio porque no pueden no tenerlo. Pasa, ¿no es verdad?, con todos los actores que tienen que tener un testimonio en la capital. Puede ser el caso de Lasso. De ese modo, que las candidaturas en Quito están más o menos cerradas. Lasso tiene que apoderarse de la campaña en Quito, es decir, ser un actor preponderante para lograr conseguir
una alcaldía en Quito? Tiene que tener una cuota significativa que le permita mantener cohesionado al electorado que votó por él. Y esta es la forma. importante, porque Y Quito es importante y lo local es una forma. Esa ciudad le dio una fuerte votación. Le dio una fuerte votación, primero, y segundo, tú no puedes partir sin una votación significativa en Quito y en Guayaquil, en ninguno de los dos casos. O sea, si quieres tener una cierta perspectiva presidencial. Y en el caso de Lasso, tenemos que recordar que él tiene una amplísima dependencia de las dos ciudades. Me voy a corte, pero Osvaldo Moreno, ¿usted cree que los dos exalcaldes de Quito, Paco Moquero y Roque Sevilla, pueden ser buenos candidatos? Pensemos en Augusto Barrera. Bueno, las campañas electorales o las estrategias se arman con ciertas herramientas y con método. Al menos en principio, sin tener herramientas a la mano, podría decirle qué nivel de conocimiento deben tener, que es uno de los elementos que se utiliza para un proceso electoral. Las encuestas, definitivamente, que creo que le damos mal uso, no son un tema para adivinar quién gana o quién pierde, porque determinar la suerte de una elección en función de lo que dice la intención de voto es como determinar la salud de un paciente por lo que dice solo el colesterol. Tú en un examen de sangre tienes cientos de ítems. Me da la impresión de que las campañas electorales, que es importante tenerlo claro, se ganan con un mensaje, y ese mensaje se construye en función de demandas ciudadanas y no de angustias personales, y las demandas ciudadanas se obtienen con investigación. Nos vamos a un siguiente corte comercial. Mientras tanto, en la alcaldía de Guayaquil, Jaime Nebot ya no será candidato, pero ¿quiénes aspiran a sucederlo? Lo analizaremos luego del corte. Por primera vez en más de 20 años, la disputa política por administrar Guayaquil se mostrará más cerrada, pues hay varias fuerzas políticas peleando espacios estelares. Claudia. Todo parece indicar que las cosas en el Partido Social Cristiano están más claras, luego de los anuncios políticos de la semana pasada. La vicealcaldesa Doménica Tabaqui se retiró de la carrera por la candidatura a la alcaldía de Guayaquil, y la nominación de Cynthia Viteri se da por descontado. Viteri tendrá el desafío de retener por 7ª ocasión la alcaldía del puerto principal, luego de los 4 periodos de Jaime Nebot y los 2 iniciales de León Febres Cordero. En donde todavía hay un panorama confuso es en el oficialismo. El presidente Lenín Moreno jugará como una suerte de gran elector, al dar su apoyo al gobernador del Guayas, José Francisco Ceballos, militante de Alianza País, o patrocinar a Jimmy Jairala, actual prefecto del Guayas, y el rostro más fuerte de Centro Democrático. Cualquier decisión que tome Lenín Moreno al respecto significaría una división en la tendencia. Sin dejar de mencionar que el ala dura del correísmo puede definir un candidato. El expresidente Rafael Correa ha dicho que no competirá en estas elecciones. Finalmente está el movimiento Creo de Guillermo Lasso, quien correrá solo en estas elecciones, descartando de plano cualquier alianza con el Partido Social Cristiano y manteniendo su oposición al gobierno. ¿Pero con qué nombres? Esa es la incógnita. Pese a que se han mencionado como opción a Pablo Arosemena, actual presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, y al propio Guillermo Lasso, quien dijo que no rehuirá a ningún desafío. Todo indica que habría 5 fuerzas políticas que se disputarán esta importante alcaldía. Carlos. Y en realidad que la ciudad de Guayaquil puede convertirse, desde mi punto de vista, en el laboratorio de lo que pueden ser las elecciones generales del 2021. En ese sentido, Osvaldo Moreno, ¿esta parece ser una campaña fácil para Cynthia Viteri? No, para nada. Si bien es cierto... Hereda toda la popularidad y la fuerza del Partido Social Cristiano en Guayaquil. Sí, pero hay algo que se llama también viento de cambio. Cualquier hijo de vecino puede decir yo soy el cambio después de estar casi 3 décadas en el poder. Yo creo que Cynthia Viteri es favorita, sin duda, pero no es Jaime Nebot. Sí, con todos los méritos que ella tiene, extraordinaria, una persona de hecho que respeto y aprecio, pero obviamente es favorita, carisma, ¿no? Pero no es imbatible. O sea, de hecho los favoritos son los de cristianos, pero hay muchas cosas que te dejan en la cancha la pelota boteando. El último resultado, por ejemplo, en la consulta popular, ese 40% que sacó básicamente Correa en su pregunta, es una cifra que sienta un alcalde en cualquier lugar de una ciudad grande. O sea que si ponemos a pensar lo que dijo Ana Karina hace un momento, de que Correa podría ser tranquilamente candidato a alcalde de Guayaquil, puede mover el tablero allá. Yo creo que los de las 6 son los favoritos. Cynthia sin duda, pero... yo no veo todavía en el escenario quién debe de consolidarse como ese contendor o como ese retador. Y en esa figura donde podría haber un contendor o un retador, no descartaría a Rafael Correa o no descartaría una alianza ni al mismo prefecto de la provincia.
Y si Lasso pone un muy buen candidato, ¿podría disputarle el electorado del Partido Social Cristiano? Sin duda, o sea, sin duda, pero insisto, las elecciones locales tienen un ámbito totalmente local. Y la vara en Guayaquil, a diferencia de Quito, está bastante alto, porque hay lo que se llama la coexistencia que tiene la sociedad con sus digamos, funcionarios. Al final la ciudadanía empieza a convivir y a aceptarle ciertas cosas. Por ejemplo, a Nebot, por ejemplo, la gente le tolera las inundaciones, por decirte, el tema de los informales, que son Claro, los temas es mucho menos crítico el electorado con él que lo que ha pasado en porque, Quito, por ejemplo. porque es como la familia, tienes un padre que Claro. lo criticas en unos ámbitos, en otros no. Pero el próximo alcalde de Guayaquil, o llámese Cintia, llámese Rafael, la gente no le va a tolerar la primera inundación. Entonces eso también se daba con Correa y se suele dar en la sociedad con estos funcionarios. Ana Karina López, luego de casi 20 años de alcaldía, Nebot sale fortalecido y ya es un momento para su candidatura presidencial. ¿Puede ser este el espacio? Bueno, yo creo que sí sale fortalecido. Justo me acordaba en una entrevista que yo le hice hace muchos años. Comenzaba mi artículo diciendo del ven acá para mearte, si se acuerdan, a ser el quinto mejor alcalde del mundo. Entonces yo creo que él ha hecho con pruebas, no estoy hablando en campo político, ¿no es cierto?, sino en su administración. Es indudable que lo que ha hecho en Guayaquil, a pesar de las inundaciones, a pesar de los informales, es una obra importante. Son sistemas importantes. Entonces, si tú te pones a comparar solamente un pequeño, el número de empleados municipales que existe en Quito y en Guayaquil, yo creo que son 5 veces más. O sea, la eficiencia que él ha tenido ahí, a su manera. Ahora, este es el momento. Él sale ya de la alcaldía pensando en una presidencial. Yo creo que sí. O sea, creo que las pruebas se están dando. Domenica Tabaqui lanza un día así como casual, como dicen los jóvenes. No me extrañaría ver a Nebot de presidente, o me gustaría ver. Son pequeñas cosas y no cabe duda. ¿Tú prefieres el Nebot del 2021 al Nebot del 96 como político, como hombre maduro, como administrador con resultados? Yo creo que sí. O sea, definitivamente él se ha ido democratizando. Me parece que fue una figura autoritaria, dura, que estuvo alineado con el socialcristianismo más horrible que nos podemos acordar. Y yo creo que definitivamente, sin dejar mucha, porque si tú ves estos 10 años de correísmo, ha habido una oposición aparente, pero después de las últimas declaraciones, de lo que vimos con Chali Pareja, con los allegados, y muchas cosas podemos ver que hubo una cohabitación, podríamos llamar así, entre los socialcristianos y Alianza País. Luis de Soto, ¿las elecciones en Guayaquil pueden ser ese laboratorio de lo que ocurrirá a nivel nacional? Yo no sé si laboratorio, pero que hay un liderazgo con la mayor profesionalidad política que es Nebot. Nebot es el profesional político más importante que tiene en Ecuador, en el sentido de haber acumulado destrezas, haber acumulado una base fija, el haber acumulado una tradición, el haber pasado una ruta, que es la de, ¿no es cierto?, esta ruta que pasaron los alcaldes de Guayaquil. Es decir, en ese sentido hay una profesionalidad política que se viene a la escena, a la que se suma un viraje hacia el centro derecha en general de los contenidos programáticos con que el país aborda esta coyuntura. Y yo creo que el otro elemento obvio, ¿no es cierto?, que hay no solo para él, sino para otros actores políticos, es que esperemos que al cabo de estos 4 años hayamos logrado un mínimo de transición y que ese mínimo de transición ya da lugar para que estos liderazgos puedan instalarse a competir políticamente. ¿Usted cree que Cintia Viteri puede ser la nueva alcaldesa de Guayaquil así fácilmente? El fácilmente nunca es posible. Democrático. La democracia finalmente es una posibilidad de certezas e incertidumbres. Ahora, ¿no le puedo dejar abierta la posibilidad de que también puede haber otras personas. No ha sido muy directo, pero bueno. Vamos, sí, creo que en ese caso ¿no es cierto?, las transferencias sí pueden darse. Existen momentos y situaciones con los liderazgos en que sí se pueden dar transferencias electorales. Hemos visto recientemente que hubo un caso muy dificultoso de transferencias electorales. En Guayaquil creo que eso todavía está vigente, la posibilidad de una transferencia electoral. Yo diría que el tema Guayaquil es un tema todavía por verse. Más bien yo pondría acento sobre la prefectura de Guayaquil, porque Guayaquil se va a abocar a la necesidad de constituirse, creo yo, ahora sí, en esta coyuntura, un distrito metropolitano dentro de la provincia con el territorio más grande. El territorio de la provincia del Guayas sería el contorno, llamémoslo así, de un distrito metropolitano formado por por Guayaquil y Durán, muy significativo, que yo creo que vale la pena. Es importante. Absolutamente el tema de la candidatura. Osvaldo Moreno, ¿los socialcristianos deben recuperar
recuperar la prefectura del Guayas como para consolidarse como partido político? Bueno, yo coincido plenamente con el profesor. De hecho, las prefecturas son, bueno, al menos la de Guayas, tienen una dinámica muy loca, digamos, en términos electorales. Porque si bien es cierto, la dinámica comunicacional es rural, la dinámica electoral es citadina. El 68% de la gente está en Guayaquil. Claro. Y definitivamente lo que decía el profesor, el Gran Guayaquil, ese polo de desarrollo Durán, San Borondón, Daule, que tiene casi 5 millones de almas. Es una locura esa parte. Pero se da un fenómeno también. Si nosotros vamos a las encuestas, al menos las que yo he visto, tú tienes qué es lo que pasa en los partidos que terminan recurriendo a la televisión, a las canchas de fútbol, a la farándula, etcétera. Tú ves que está José Francisco Ceballos y Morales punteando. Esa es la parte cuantitativa. ¿Y Jairala? No, hablo para prefecto. Para prefecto. Pero si tú vas a la parte cualitativa, que es la que nunca hablan los medios o hablamos los analistas, ¿no? En la encuesta te dice sí, no contesta, el cualitativo te dice el por qué. La gente te dice, cuando preguntas cuál es el perfil de político ideal, en cómo no debe ser un político ni de la farándula ni de las canchas de fútbol. Entonces, esos temas de las encuestas son muy frágiles. Entonces, yo creo que la provincia del Guayas está muy frágil y es una plaza electoral. ¿Hay un desgaste en la gestión de Jairala a diferencia de lo que pasa con Nebot? Lo que pasa es que dejan después de mucho tiempo la prefectura. Aquí voy a analizar el tema un poco. Lo que pasa es que el poder local, que desde mi perspectiva, y algo medio, no he escrito tanto como el profesor, pero algo medio he hecho papers, el poder local es el poder más cercano a los ciudadanos. Y es impensable o es muy difícil que desde hace mucho tiempo el poder local, igual que el poder legislativo, no proyecta un liderazgo nacional. En el caso de Nebot, como comentaba la compañera, yo estoy totalmente de acuerdo. Pensar en el Nebot del 96 con la lógica 2018 no tiene ningún tipo de Nebot lógica. Sí se apunta para candidato presidencial. ¿Ese es su Yo momento? creo que si sigue esta lógica, este viento de terrorismo, este tema, si el gobierno no resuelve el tema de la seguridad que despojó al tema económico, que es una locura, siendo un problema tan grave el económico, estamos centrados en el tema de la seguridad. Si ese tema no es resuelto o mitigado, yo creo que quedaría todo el espacio para que Nebot sea una de las opciones, al menos con esa experiencia que tienen los cristianos en materia de insurgencia, de terrorismo, ¿no? Ana Karina López, ¿y Moreno preferirá cederle el poder luego a Nebot o a Correa en un caso de un regreso? Si es que se cambian las leyes, por supuesto. Eso tendrías que preguntarle a Moreno, ¿no? Pero lo que sin duda yo creo que con Nebot tendría que temer mucho menos una retaliación que con Correa, ¿no? Sabemos cómo es el comportamiento. Claro, Correa no puede ser candidato presidencial, pero bueno, puede decir que el correísmo como tal. Sí, pero tú sabes cómo funcionaron desde las más pequeñas cosas. Tú, si entrabas al correísmo, no te podías salir del correísmo, ¿no? Porque eras perseguido. Eso hay que hablarlo así ahora que podemos decirlo. No hablemos del periodismo, de lo que pasó, sino con la gente que fueron sus colaboradores. Fueron perseguidos, no les daban trabajo. Entonces, ¿tú te imaginas a Lenín Moreno después con alguien correísta? Claro. Eso quiere decir, ¿no?, que la transición política que se hablaba en el programa de Luis Verde Soto, para terminar brevemente, se culminaría el 2021 con un presidente que puede ser una tendencia de centro-derecha, quizás. El objetivo es terminar la transición, que esto implica tener un programa económico de mediano plazo claramente establecido, implica tener una reforma institucional que permita desmontar al correísmo, implica desligar corrupción del aparato institucional y ahora tener temas de seguridad. Y lo más importante que ocurrirá en la siguiente elección local es que todo esto debe estar asociado a lo local. Tú tienes que tener institucionalización local como la única forma de detener al narcoterrorismo. Nos vamos a un corte comercial y entramos luego en la etapa de conclusiones. Y estamos en la etapa de conclusiones. Osvaldo Moreno, ¿las próximas elecciones cambiarán totalmente la estructura del poder local? Pueden configurar parte del escenario del 2021 y definitivamente reestructuran o ratifican el poder local. Una elección local tiene una característica fundamental, que es una elección de cercanía. Las elecciones locales se basan en ámbitos locales. Cada uno de los 300 o menos municipios de la patria tiene una realidad totalmente distinta. Ana Karina López. Bueno, yo creo que van a definirlo. Vamos a esperar que haya una reinstitucionalización del país, que podamos nuevamente retomar toda la fuerza de lo local, porque el país se recentralizó y ahora, en este momento de transición, esperamos que podamos volver a esos municipios exitosos, a esos momentos en que importaba lo local. Luis Verde Soto, ¿qué es lo políticamente correcto?
Ahora se ha desplazado el escenario de la transición a la democracia hacia lo local. Es preciso que lo local termine de desterrar el autoritarismo y para ello necesitamos una muy buena sinergia entre el Estado local, la emergencia de nuevos liderazgos, la sociedad local y los mercados. Esto fue lo que permitió salir a Ecuador de la crisis nacional del fin de siglo. Y bien, la reforma institucional que vive el Ecuador ha sido posible por la presión de los sectores democráticos y la determinación del presidente Moreno por liderarla. Sin embargo, el calendario que marca el poscorreísmo se cerrará el 14 de mayo próximo, cuando se posesionen los nuevos alcaldes y prefectos del país. Esas elecciones nos demostrarán la vitalidad de las organizaciones políticas ahora que la hegemonía de Alianza País parece estar agotada, o si la lógica de los caciques locales se seguirá imponiendo. También será la ocasión para que ciudades como Quito reformulen pactos políticos y de convivencia social indispensables para su desarrollo. Hasta el próximo programa. Así cerramos este programa. Recuerde que puede ver Políticamente Correcto en www.ecovisa.com. Nos vemos el próximo domingo, 10:30. Hasta la próxima.